feliz, qué dulce y qué contento es vivir los hermanos con amor. Qué alegría, qué gozo, qué deleite, unidos andar en comunión. Qué feliz, qué dulce y qué contento es vivir los hermanos con amor. Qué alegría, qué gozo, qué deleite. Buenos días. En esta mañana del segundo domingo de Pascua, miembros de la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre presentan flores a la Virgen. Baja y desciende sobre el monte de Sion, allí donde impera la armonía, el buen Yahvé derrama bendición. Qué feliz, qué dulce y qué contento es vivir los hermanos con amor. Qué alegría, qué gozo, qué deleite, unidos andar en comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, estamos celebrando el segundo domingo de Pascua, en que la alegría de saber que Cristo ha resucitado inunda a toda la iglesia, a todos los creyentes, a todos los cristianos. Vamos a celebrar este domingo como lo celebraron los primeros cristianos, llenos del asombro porque Cristo ha resucitado y llenos de la alegría porque Cristo ha vencido al mal, a la muerte y al sufrimiento. Antes de comenzar nuestra oración, con humildad reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reaviva la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Escuchemos con serenidad
Y también con alegría revivamos aquellos momentos en que los primeros discípulos comentaban unos con otros la experiencia que habían tenido de Cristo resucitado. Sentémonos, hagamos un momento de recogimiento y después escuchemos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es lo que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y es el Espíritu, es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en el medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes les retengan, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, alegres, me gusta siempre decirlo, cada domingo, es decir, alegre la mañana a la que el Señor nos convoca a la Santa Misa, porque en ella estamos recordando a Cristo resucitado, Cristo vivo, que se ofrece y se hace presente en medio de nosotros. Y las lecturas que siempre leemos en la misa, claro, es para que nosotros conozcamos por un lado, la meditemos por otro y después la pongamos en práctica, para que no solamente se quede en aquello que escuchamos y de que después esa palabra no se haga vida. Hoy esta palabra va dirigida a nosotros, pero de manera muy particular, por dos cosas. Una, en el Evangelio de hoy hemos visto cómo Jesús, ante la duda de Tomás, él le dice: ven Tomás, mete tu dedo aquí, mete tu mano en el costado. Y Tomás se da cuenta, y Tomás no mete el dedo ni mete la mano en el costado porque se da cuenta de que efectivamente Cristo ha resucitado. Y ya él nadie más le tiene que decir otra cosa. Y entonces Jesús viene y ahí es donde se dirige a nosotros. Cuando Él nos dice: dichosos aquellos que creen sin ver. Y todos los que estamos aquí escuchando, participando, nosotros creemos sin haber visto a Cristo resucitado. Pero sabemos que Cristo está presente en la Eucaristía, vivo, resucitado. Y que cuando lo recibimos, estamos recibiendo ese cuerpo de Cristo, esa sangre de Cristo que se derramó por nosotros. Entonces, fíjense bien que las lecturas de hoy van dirigidas a cada uno de nosotros. Y somos, el Señor nos llama bienaventurados, nos llama dichosos. El otro punto es
que durante toda esta semana, la primera semana de Pascua, y que culmina hoy, en este domingo in albis, blanco, todavía recordando la resurrección, esta es una semana bautismal. Es una semana que es para recordar nuestro bautismo, que tal vez nosotros lo hemos recibido de pequeñito. A mí creo que me bautizaron a 1 mes o 2 meses, pero hay otras personas que lo han bautizado de mayores. Y esta semana es para recordar el bautismo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Una, somos dichosos porque creemos que Cristo ha resucitado sin haberlo visto. 2, que debemos de recordar nuestro bautismo porque es el que nos da la gracia de creer en que Cristo ha resucitado. Y como dice la oración, el bautismo que nos ha limpiado, el Espíritu que nos ha llevado hacia el Señor y nos da fortaleza, y la sangre de Cristo que nos ha lavado. Durante toda esta semana que pasó, si nosotros vamos a las lecturas de la Biblia que se leen y también a la oración que se lee cada día, aquellos que han podido participar en la misa se dan cuenta, todas tienen un carácter bautismal. ¿Por qué? Porque en la vigilia pascual era el momento en que se bautizaba aquellos que habían tenido una preparación larga, hay veces que hasta de 3 años, para decir, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser bautizado, yo quiero pertenecer a esa comunidad de elegidos, de hijos de Dios por el bautismo. Para nosotros es fácil participar en esta celebración. Ya nosotros sabemos lo que va a ocurrir. Ya nosotros sabemos que en la vigilia pascual pues se va a bendecir el agua, se va a prender el cirio, están las oraciones, cómo debemos hacer, las lecturas que se van a hacer, las 7 lecturas, empezando desde la creación hasta ya la resurrección. En aquel momento, aquellos cristianos, Pedro, Santiago, Juan, María, la Madre de Jesús y todos los demás, y Tomás y los discípulos, ellos sabían que Cristo había resucitado, sabían que Cristo le había dejado muchas cosas, sabían que Cristo le había dicho, tienen el poder de perdonar los pecados, como hemos escuchado hoy, entre otras cosas. Sabían que Cristo le había dicho, vayan por el mundo entero y bauticen. Pero ¿eso estaba reglamentado? No. ¿Eso estaba estipulado? No. Ellos tuvieron que crear. Por eso es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles tantas veces se acude al Espíritu Santo, el Espíritu Santo y nosotros. La fe que nosotros profesamos y la manera de practicarla, ¿quién fue, dónde estuvo el origen? En estos hermanos nuestros. Ellos tuvieron, porque buscaban intensamente la manera de hacer la voluntad de Dios, ellos fueron fijando esta forma peculiar, particular, que la Iglesia ha desarrollado durante 20 siglos y por la cual nosotros hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. ¿Qué pasaba en esta semana? Pues miren, es bueno saber esto también. Las personas que se iban a bautizar después de un largo periodo, hay veces de 2 años o más de preparación, eran adultos la mayoría, ellos iban a misa. ¿Por qué? Porque escuchaban la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos lo va formando. Como yo decía, nos da conocimiento, toca el corazón y se convierte en práctica. Ellos escuchaban la palabra de Dios, pero cuando ya comenzaba, se acababa la parte litúrgica, la parte de la palabra y comenzaba la parte de la Eucaristía, estos hermanos que se estaban preparando salían del templo. No continuaban con la comunidad. ¿Por qué? Porque para participar en la cena del Señor, en la Eucaristía,
ya tenían que estar bautizados, ya tenían que haber hecho públicamente profesión de fe, ya tenían que haber sido lavados con el agua que sana y limpia y con el Espíritu Santo, el óleo santo que los consagra a Dios. Entonces, esta semana era cuando ellos por primera vez comenzaban a participar propiamente de la Eucaristía. Y esta era una semana intensa. Era una semana en que todo lo que habían aprendido se les refrescaba y además ellos se daban cuenta de que habían quedado insertados en una comunidad cristiana. Fíjense que eso tiene una fuerza espiritual tremenda, pero una fuerza comunitaria tremenda también. Ellos no eran cristianos. Él se bautizó y él es cristiano. Él se bautizó, es cristiano y va a la iglesia de Santa Teresita. Él se bautizó y es cristiano y pertenece a una comunidad cristiana. Eso es muy importante. Aquello que hay veces que nosotros oímos de que yo creo en Cristo, pero a mi manera, yo soy católico, pero no voy a la iglesia. El Señor Jesús, pero desde el principio ellos se dieron cuenta de que el Señor Jesús les había dicho que la comunidad, el grupo de fieles era fundamental, fundamental. Puede ser que uno esté en una cárcel, pero uno se siente unido a la comunidad. El sacerdote, con esto de la pandemia, a lo mejor no puede celebrar con fieles, pero esa misa que el sacerdote, el obispo está celebrando es el nombre para toda la comunidad cristiana. Es la comunidad la que está presente. Los discípulos lo entendieron. Jesús se lo hizo saber. Cada vez de ahora en adelante, cuando cuando vamos a leer los pasajes de la resurrección, nosotros vamos a darnos cuenta de que todos esos pasajes de resurrección de Cristo ocurrieron el primer día de la semana. Todos. Jesús resucitó el primer día de la semana. Jesús se apareció y se mostró con el primer día de la semana. Al otro primer día de la otra semana se apareció a Tomás. ¿Qué significa eso? El domingo, el día del Señor. ¿Cómo se aparece? Se le aparece a la comunidad cristiana. Y si se le aparece a dos discípulos como los de Emaús, le dice, vayan a Galilea, como se lo dijo a María Magdalena, vayan a Galilea y díganle a la comunidad cristiana, hermanos, nuestra fe tiene como un pilar fundamental que sin ese falta algo, es la comunidad cristiana. Esta pandemia, estos miedos reales, a veces y otras veces exagerados, hay veces que nos han hecho de que a lo mejor llevemos tiempo sin ir al templo. Entonces a lo mejor nos distanciamos de la comunidad. No, hermanos, este es el momento en que uno tiene que hacer más acopio de más fortaleza, porque hay que decidirse, hay que tener voluntad para decir, no puedo ir, pero yo soy de esa comunidad. No puedo ir y participar, pero por todos los medios modernos que gracias a Dios tenemos, yo puedo vivir unido a una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana. Fíjense bien, es decir, son esos pilares, el bautismo. Quedamos limpios, lo repito, porque es bueno que eso se quede. Quedamos limpios. Somos consagrados por el óleo sagrado. Somos lavados por la sangre de Cristo. Es el bautismo fundamental, nos hace miembros de la iglesia. Y por otro lado, la comunidad cristiana, que es el pueblo de Dios, con Cristo a la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia. Por eso es que a nosotros nos duele cuando los cristianos ahora del Sahara, del sur del Sahara, del Sahel que se llama, que tanta miseria están pasando, pero tanta persecución están pasando, eso nos tiene que doler. Y nos tiene que doler cuando hay cristianos que por proclamar las palabras de Dios sufren. Y nos tiene que doler cuando hay gente que sufre por la justicia, buscando la justicia.
porque nosotros somos parte de una comunidad. Así nos quiso el Señor. Él nos llama a cada uno por nuestro nombre, pero cuando nos llama es para que vayamos con Él, en la cabeza de la iglesia, para que estemos en la iglesia. Los cristianos también se dieron cuenta enseguida de que esa fe en Cristo resucitado causaba impacto, pero era algo muy nuevo. Y la fe no solamente entra por el oído, la fe entra por la vista, tenemos sentidos. Y ellos se dieron cuenta de que ser cristiano significaba cambiar de vida. Antes hacía así, así y así como los paganos. Ahora yo tengo que vivir según la palabra de Dios que he escuchado previamente, que ya había escuchado previamente. Los cristianos se dieron cuenta de que, y los paganos, ¿por qué tantos paganos se unieron? Porque vieron la fe firme, fuerte y hasta entusiasta de aquellos apóstoles y discípulos del Señor. Esto pasa durante los primeros tiempos del cristianismo, que ustedes saben bien que fueron tiempos de persecución. ¿Por qué se resistió? Por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque se vivía fuertemente esa fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Habían como 4 elementos que ellos tenían en cuenta, que le llamaba la atención a los demás, que no eran cristianos. 1, creía en un solo Dios y Señor, y en Jesucristo, único Salvador, que siendo Dios se hizo hombre y murió en la cruz, y no se iban detrás de otros dioses, que estaban llenos de dioses, como nosotros también ahora estamos llenos de dioses. Y la gente, con tal de resolver, porque tienen necesidades, y es lógico que la gente quiera resolver, entonces se va delante de otros dioses, sean africanos, sea lo que sea, o sea meditación trascendental. Es decir, esas cosas que son criaturas le dan nombre de Dios. Y entonces siguen como si fueran dioses. No, hermano, ellos sabían bien que el único Dios era el Dios predicado por Jesucristo, que Él fue el testigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesucristo nuestro único Salvador. Que a Él el poder y la gloria, y nadie más. Esa era la fe firme. La fe firme. El otro punto era la vida, la familia. Ellos vivían en una situación con una familia completamente disgregada, con el problema de la esclavitud en el medio que tanto prejuicio y tantas situaciones difíciles traía. Que la familia, aunque estaba constituida jurídicamente, porque se puede constituir la familia jurídicamente, pero eso no significa de que sea bien o que conduzca al bien o que la gente se sienta feliz porque firmó un papel. No. Esa familia del hombre, de la mujer, de los hijos, de aceptar los hijos que vinieran, eso para aquella época fue una revelación, porque en la época aquella, los romanos, los niños que no querían los botaban al nacer. Desgraciadamente hay veces que también pasa eso entre nosotros. No lo quiero, bótalo. ¿Dónde lo botan? En aquella época en la calle, ahora lo botan en otros lugares. Un hombre con una mujer, aquello de que un hombre pueda tener las esclavas que quiera, no puede ser. Fíjense bien, hermanos, que era cambiar el mundo. Por eso es que Juan y Pablo hablan de que ustedes son del mundo o son del Espíritu. ¿Cuál era la otra? Ser honestos. Tener una palabra en los negocios, en esto, en lo otro. Tener una palabra. Porque con honestidad, con limpieza de corazón, era otra de las actitudes que habían adquirido los cristianos. ¿Cuál era la otra? El servicio. Te ocupas del pobre, te ocupas del desamparado, te ocupas de la viuda. Tú pasas indiferente
ante el sufrimiento del otro, o por lo menos tu corazón se duele aunque tú no puedas hacer otras cosas. Fíjense que ellos creyeron que Jesús había resucitado, que eso transformaba su vida y su vida se convirtió en el espejo o el escaparate de lo que significaba ser cristiano. A nosotros, que hoy estamos celebrando nuestro bautismo, que estamos celebrando precisamente la victoria de Cristo, y estamos celebrando de que el Señor Jesús nos ha salvado y que somos dichosos porque creemos en Él, también nosotros hoy, ante la sociedad moderna, tenemos que optar. Y al igual que en aquella época a la gente le costaba trabajo dejar todo, una manera de vivir, a nosotros también puede ser que nos cueste trabajo dejar una manera de vivir que la del mundo. Entonces nosotros también tenemos que vivir la vida, tenemos que vivir como cristianos siguiendo la palabra de Dios. Es la única manera de transformar el mundo, En la segunda carta que nosotros hemos leído, dice, ustedes han vencido al mundo porque han creído en Él. Dice así Juan, vencido al mundo. Sí, hermano, se vence al mundo cuando uno no se deja llevar por el mundo. Lo vencimos. Digan lo que digan. Se vence al mundo aunque aparentemente el mal triunfe. Cuando la persona se mantiene firme y fiel, ha vencido al mundo. Y más sabiendo de que la victoria definitiva no es en este tiempo que es tan cambiante, que hoy los que están arriba están hoy y mañana los que están abajo, que la situación es tanta injusticia. No, que el Señor Jesús sabe hacer justicia. Entonces, hermanos, vamos llenos de alegría a pedirle al Señor que nos haga recordar nuestro bautismo, que nos haga recordar que somos dichosos porque creemos en Él y que nos dé la fuerza para vivir de tal manera que se cambie nuestra vida y que también sepamos cambiar la vida del mundo. Para eso es, hermano, que hemos sido bautizados. Y para eso es que escuchamos la palabra de Dios y para eso es que podemos decir somos dichosos porque el Señor nos ha llamado. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir así. Hermanos, vamos a rezar el credo. Y recordemos el momento cuando digamos creemos en la resurrección de la carne, en la vida eterna, cuando nosotros digamos que Jesucristo ha resucitado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la misa con el ofertorio. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar los dones que nos has entregado. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Vino y pan con amor,
te presentamos, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos. Tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora de la Caridad, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar
tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos de corazón, desémonos la paz los unos a los otros. Que la paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que resucitó de entre los muertos para llevarnos a la vida eterna. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por Él. Así quien se alimenta de tu cuerpo vivirá por ti. Tú eres el único que ha visto al Padre. Tú eres el que viene de Él. Aquel que beba de su agua no tendrá más sed. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, vecinos, amigos, sobre todas nuestras comunidades y nos acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos ahora a presentarnos a la Virgen, todos nuestros deseos. Vamos a presentarle los anhelos del pueblo de Cuba, por todos los cubanos, para que todos los cubanos podamos respetarnos unos a otros en nuestra dignidad, en nuestros derechos, para que todos nos sintamos que somos hermanos y que Cristo ha resucitado por todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera también hoy presentar a la Virgen a aquellas personas que en medio de la pandemia y de esta dificultad de participar, sin embargo, han seguido su ciclo de catecumenado y se han bautizado en la vigilia pascual. Precisamente este domingo, esas personas bautizadas en las parroquias de una diócesis es el domingo en que ellos van y se presentan ante el obispo como haciendo el gesto de que el obispo los recibe dentro de la iglesia como hermanos que son. Entonces vamos a pedir por todos los que se han bautizado en Cuba y fuera de Cuba, y por todos aquellos que quieren prepararse para conocer mejor a Jesús y ser bautizados y ser salvados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gracias, Madre. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.